Buenas tardes, sean todos bienvenidos al legado de acompañamiento Consolados para Consolar en su segmento para hombres y mujeres que han sufrido pérdidas significativas. Adelante, Leti Robledo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leti Robledo. Mi duelo es de viudez hace más de 6 años. Son bienvenidos a esta hermosa clase que va a ser para ser un poquito más consolados, para llevar menos pesado nuestro proceso de duelo. Bienvenidos, estás en el lugar perfecto, los tiempos de Dios son perfectos de que estés aquí para que aprendas cómo procesar nuestro duelo por medio de esta clase pues sean bienvenidos todos. También tenemos clases para niños, estrellitas del cielo los domingos mañana a las 7 de la tarde porque los niños procesan el duelo diferente, nosotros como somos adultos, los varones, las mujeres, y también tenemos clases a las 7 mañana, jóvenes resilientes. Qué hermoso, estuve en una clase el domingo pasado y cómo contesta el adolescente. De cómo es consolado, cómo le ayuda en la clase, les ponen un canto de resiliencia bonito. ¿Qué te pareció el jovencito la clase? El canto dice espectacular, bien contento, participan, las maestras son especializadas, entonces qué bonito que están en esta clase y vamos a aprender. Dios nos va a dar una palabra de consuelo por medio de esta clase y los invito a que vean este hermoso video corporativo del legado de acompañamiento. Gracias. Legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Somos una fundación sin fines de lucro. Te brindamos acompañamiento en tus procesos de duelo por pérdida significativa. Si has perdido la salud, un familiar querido y otras pérdidas significativas, te acompañaremos con amor y empatía. Nuestra misión es acompañar a los dolientes en sus procesos de duelo. Nuestro propósito es llevar el consuelo hasta el último rincón del mundo. En donde alguien necesita acompañamiento, no tienes que llorar solo. Aquí estamos. Nuestra visión es capacitar consoladores. Damos de gracia lo que hemos recibido de gracia en nuestro diplomado. Formando consoladores. El acompañamiento es para jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, niños que han sufrido pérdidas significativas. A través de nuestros chats WhatsApp. Estamos contigo 24 horas, 7 días a la semana. Nuestros ayos y ayas. Maestros de jóvenes, adolescentes y niños. Leemos y escuchamos tus mensajes. Oramos por ti. Te abrazamos a distancia. Si es necesario, lloramos contigo. Te acompañamos en las fechas significativas. A través de la plataforma de Zoom, ofrecemos pláticas acerca de la consolación que hemos recibido. Sábados a las 3 de la tarde para mujeres y hombres. En la segunda hora, te escucharemos en las sesiones de grupos pequeños. Domingos, 7 de la noche, para niños, adolescentes y jóvenes. Enviamos reflexiones diariamente a través de las redes sociales. Pláticas en nuestro canal de YouTube. Todas las personas, todos los duelos. Viajamos a tu ciudad para ofrecer encuentros presenciales. Pregunta cuál es el procedimiento para recibir al equipo delegado de acompañamiento en tu ciudad. Búscanos en la web www.consoladosParaConsolar.com. Encontrarás recursos gratuitos que te serán útiles para la comprensión de tus emociones en el proceso de duelo. Escríbenos a nuestro correo electrónico viudez.consuelo2021@gmail.com. Síguenos en las redes sociales. Somos legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Muy cierto, somos legado de acompañamiento Consolados para Consolar. En la última parte de este video, ustedes vieron a unas personas que estaban saludando así con una sonrisa muy abierta y todo. Bueno, ellos, porque habían hombres y mujeres, formaron parte de un encuentro de consolación en el Estado de México hace un poquito más de un año que estuvimos por allá. Un encuentro de consolación
el equipo delegado de acompañamiento viajamos a tu ciudad para realizar un encuentro, ya sea de un día o de 2 días. Depende de la necesidad que presenta eh, los anfitriones. Pero sí tiene que haber quien va, que es legado de acompañamiento, y quien recibe, que son los anfitriones. Puede ser una iglesia o dos, o se pueden juntar varias iglesias y hacer un evento grande, pero el asunto, el propósito de esto es ir a abrazar de manera personal, ir a consolar de manera personal. Les compartimos las historias de resiliencia de algunos de los miembros del legado de acompañamiento, algunos cantos, algunas dinámicas, y todo esto en conjunto hace un encuentro de consolación. Nos sentamos con ustedes para compartir lo que Dios nos ha dado. Y miren, en Facebook, nuestra página de Facebook, aquí tenemos nuestro video para la invitación a el próximo encuentro que va a ser en noviembre. Legado de acompañamiento. Consolados para consolar. Te invita a nuestro encuentro de consolación mixto. El 15 de noviembre, 2025, en Ampliación Santiago Acahualtepec, Iztapalapa, Ciudad de México. La sede del evento será en la calle Calimaya, Manzana 3, lote 17. Segunda Ampliación Santiago, Acahualtepec, Iztapalapa, Ciudad de México. Todos son bienvenidos. Todas las personas, todos los duelos. La entrada es gratuita. El cupo es limitado. Deberás traer un regalo del costo y tamaño de tu preferencia. Las mujeres envoltura rosa y los hombres envoltura azul. Trae también una tarjeta hecha a mano para compartir con alguien. Habrá conferencias, testimonios, canciones. Te abrazaremos, serás consolado y confortado. Te invitaremos un coffee break y la comida gratis. Cada asistente foráneo deberá cubrir sus gastos de transporte y hospedaje. Regístrate cuanto antes en el link. O envía un mensaje WhatsApp a los números en pantalla con la leyenda: quiero asistir al encuentro de consolación de Ampliación Santiago. No olvides escribir tu nombre en el mensaje. Bien, esa es nuestra invitación a nuestro encuentro. Déjenme cerrar esto. Es la invitación a nuestro encuentro. Allí en la página de Facebook van a encontrar un vínculo. Ustedes van a clicar en ese vínculo y los va a llevar al formulario en donde se pueden inscribir. Esa es la mejor noticia. La mala noticia es que el día de mañana es el último día para inscribirse. Así que córranle, 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 porque mañana ya se cierran las inscripciones para el encuentro en Ampliación Santiago. Adelante, Dianita Cisneros. Ahí, ahí está. Hola, buenas tardes para todos. Y estoy muy contenta y muy honrada de poder, por este privilegio de poder presentar a ustedes a nuestra hermosa amiga Silvia Herrera. Ya nos habíamos visto por aquí, pero en el último encuentro, microencuentro en Saltillo, tuve la oportunidad de conocerla, de viajar con ella, junto con Leti Robledo, y pasamos un tiempo, como dice mi amada, espectacular. Fue una bendición conocerla, conocer su corazón, conocer el gozo con el que sirve y con el que consuela y con el que, porque tiene un corazón generoso y hospitalario. Entonces, ella
es la encargada de hoy de darnos esa charla, esa conferencia y su testimonio. Pues bienvenida Silvia y tienes el lugar. Hola, ¿cómo están? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, está Silvia, te prendido. escuchamos bien. Ok, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por esta invitación que me hacen para poder compartir este tema el día de hoy y un poquito de mi testimonio. Mi nombre es Silvia Herrera, soy viuda de hace 3 años y 8 meses, tiempo que pues ha sido un tanto difícil, pero gracias a Dios porque he podido encontrar consuelo a través de Cristo y a través del legado de acompañamiento que me llegó en un momento bastante oportuno. Y creo en el poder de Dios, de lo que Él puede hacer a través de la consolación, porque dice su palabra que Dios es el Dios de toda consolación. Y yo puedo decir y testificar que he recibido esa consolación de parte de Dios. Para las personas que me conocieron al principio, yo creo que pues hoy me ven bastante diferente, ¿verdad? Como dicen algunas de mis amadas amigas del legado de acompañamiento, se vale llorar, y sí, lloramos mucho, hasta el grado de casi de enfermar, pero gracias a Dios porque Dios ha enjugado nuestras lágrimas y hoy podemos estar aquí para de alguna manera poderles abrazar y decirles que hay esa consolación en Cristo, que hay verdaderamente esa consolación que la Escritura nos habla en Dios. Y pues bueno, vamos a ver este tema que está muy hermoso. Estuve casi al borde de las lágrimas cuando estuve estudiando este tema, de ver que no estamos sufriendo solas, que no estamos sufriendo solos, ¿sí? Que aquí normalmente siempre hablamos para las damas, para las mujeres, pero sé que también hay varones y que los varones también sufren, los varones también lloran. A veces ellos son como más de hacerlo en privado, ¿verdad? Yo en alguna ocasión les dije que me dolía tanto que la muerte de mi esposo, pero que le agradecía a Dios de alguna manera de que él haya sido el que se haya ido, porque no me hubiera gustado que él viviera lo que yo he vivido aquí, la tristeza, porque uno como mujer es más fácil de poder platicar con otras mujeres y decirles lo que uno está sintiendo en nuestro corazón, pero como que los hombres, ellos son más recataditos, más calladitos, y de alguna manera yo sé que mi esposo no hubiera abierto su corazón y de decir todo lo que hubiera sentido como lo hacemos nosotras que hemos convivido un poquito más, ¿verdad? Así es que yo animo a los varones que nos escuchan que abra su corazón. No se trata solamente de que queremos saber qué le sucedió, qué le pasó, cuál es su duelo. No se trata solamente de eso, sino que queremos escucharle verdaderamente y queremos que se sienta acompañado, queremos que, que ellos puedan sacar lo que hay en su corazón. Recuerdo que al principio me decían, entre más platiques lo que te sucedió, eso va a salir más pronto. Es como cuando visualizamos, ¿verdad? Un vaso de agua, la jarra que lo está llenando y el vaso estaba un poco sucio. Entre más vacías agua, esa agua que está contenida en el vaso, pues se va a ver más limpia cada vez, ¿verdad? Así también nuestra alma, cada vez que nosotros platiquemos, esa agua va a venir a limpiar toda esa tristeza, todo ese quebrantamiento y ese dolor va a empezar a salir. Y bueno, este tema se llama Varón de Dolores. Y, y yo quisiera empezar a decirles si nos puede poner la hermana la diapositiva, la primera diapositiva. Ahí está el nombre de nuestro tema. Le agradezco a la hermana que es la que me va a estar ayudando. La siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a ver un poquito sobre el Evangelio y el duelo. ¿Será que tienen alguna relación?
Y vamos a ver primero aquí que el duelo es un proceso emocional, psicológico y físico que una persona atraviesa tras una pérdida significativa. Se manifiesta como una respuesta natural ante ante cambios irreversibles, involucrando emociones como la tristeza, la culpa, la ira, la negación, así como etapas de adaptación hasta llegar a una nueva forma de equilibrio. Yo les quiero decir que al principio de mi duelo yo desconocía muchas cosas acerca de él, desconocía muchas cosas acerca del duelo, entonces yo me sentía hasta avergonzada de sentir lo que sentía, ¿sí? Avergonzada de sentir que no podía llevar esto, porque decía, ¿cómo es posible si toda la vida he sido maestra de escuela dominical, si muchas veces les he hablado de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cómo es que ahora, después de la muerte de mi esposo, no puedo con esto? Y me sentía bastante avergonzada, pero aquí podemos ver que dice que estas emociones, tanto psicológicas y físicas, que atravesamos cuando llevamos una pérdida significativa, dice, naturales, son respuestas naturales por esos cambios irreversibles, por cosas que nosotros no podemos cambiar. Y estas involucran emociones como la tristeza, la culpa, la ira, la negación, ¿sí? Hasta llegar en una nueva forma de equilibrio, a nuestra nueva realidad, pero con equilibrio. Dice que el duelo en, viene en todas sus formas y tamaños. Cuando pensamos acerca del duelo, normalmente pensamos o nos enfocamos en que es por muerte, pero la verdad es que durante nuestra vida podemos a lo mejor minimizar o no tomar tan en cuenta esos mini ataúdes diarios. Por eso aquí vemos en esta diapositiva esos pequeños ataúdes, ¿verdad? La vida está llena de mini ataúdes que diariamente son pequeñas y grandes pérdidas. Y aquí podemos ver el primero, por ejemplo, dice la pérdida de empleo. Esto también es un duelo. Hay gente que se duele por eso, porque ¿qué voy a hacer? Es algo que me está causando un estrago y que yo no puedo hacer ningún cambio para eso, ¿verdad? Sino esperar en Dios para volver a tener un nuevo empleo. También podemos ver ahí el siguiente ataúd que dice una iglesia dividida. Eso también nos duele, eso también nos puede. Una traición, háblese de alguna amistad, de algún familiar, del esposo, no sé, pero también es un pequeño ataúd, es un pequeño duelo que llevamos y esto puede aparecer cualquier día, en cualquier momento. Un rechazo también, un diagnóstico fatal, eso también es un duelo, nos lleva a un duelo. El divorcio, no se diga, el divorcio también nos lleva a un duelo, la separación de los seres amados, puede ser la separación de los cónyuges o puede ser la separación de los familiares porque el hijo se va a vivir a otra ciudad o se va a estudiar a otra parte. El hijo pródigo, el hijo que no quiere saber nada de los padres, eso también son mini ataúdes, ¿verdad? Que diariamente estamos de alguna manera sobrellevando y a veces no nos damos cuenta de que estamos pasando por un duelo, ¿verdad? Pero todas esas respuestas, como les dije, emocionales, psicológicas y hasta físicas, porque nos pueden llevar a sentir algunos estragos en nuestra vida. Yo al principio de mi duelo llegué a ir hasta el cardiólogo porque yo me sentía bastante mal. Hablé con una doctora amiga y ella y el cardiólogo me hicieron ver que yo no tenía ninguna enfermedad, sino que estaba cargando con un duelo que no podía ser procesado porque no sabía cómo procesarlo, ¿sí? Entonces, aquí vemos día con día podemos llevar esos pequeños duelos, ¿verdad? Entonces dice que la vida está llena de estos pequeños ataúdes y eh, esta lista puede continuar y hacerse bastante larga. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva?
Ahora vamos a hablar un poquito sobre el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias y se refiere al mensaje de salvación a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Sabemos que el Evangelio tiene todo para decir acerca de la gracia para el pecado. Sabemos que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y el Evangelio tiene mucho que decir acerca del perdón, de la salvación a través de la gracia o del perdón de nuestros pecados a través de la gracia. Pero el Evangelio tendrá algo que decir acerca de la gracia para el duelo. ¿Será que el Evangelio podemos encontrar alguna respuesta que nos ayude a sentirnos nosotros un poco más confortados acerca de lo que estamos pasando por causa de alguna de estas pérdidas o de estas mini ataúdes de los que ya hablamos? Sabemos que Jesús vino a salvarnos de los pecados o salvar a los pecadores, pero ¿será que Jesús entiende y le importa nuestro sufrimiento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será esto que Dios le interesa? Yo quisiera que fuéramos a la siguiente diapositiva y mire lo que dice este versículo de Isaías 53:3. Y lo tomé en esta, ¿cómo se llama? Esta traducción de la Reina Valera contemporánea, porque me gustó cómo lo expresa y dice, hablando de Jesús, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado y no le apreciaremos. Este mismo versículo en la traducción de Dios habla hoy dice de la siguiente manera, solamente se los voy a leer y dice, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Este mismo versículo en la traducción de Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Entonces vuelvo a la pregunta anterior. ¿Será que Dios entiende o Jesús entiende y le importa nuestro sufrimiento? ¿Ustedes qué piensan después de haber leído estos versículos o este versículo en estas diferentes traducciones? Yo creo que sí lo entiende, porque Él lo vivió en carne propia, ¿sí? Dice que fue despreciado, y no solamente despreciado, sino desechado por la humanidad entera, ¿sí? Dice ya, porque esto se escribió en Isaías en el Antiguo Testamento, y estaba siendo profetizado que este hombre, Jesús, sería el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento, y que nosotros, toda la humanidad, no le daríamos la cara, que sería menospreciado y que a pesar de haber hecho cosas que nadie pudo haber hecho por nosotros, dice que no lo apreciaríamos. Qué tremendo, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Ahí podemos ver también en este versículo que continúa en Isaías 53:4, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó todos nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Aquí podemos ver que a Él le importa nuestra condición, a Él le importa y entiende perfectamente por lo que nosotros estamos pasando, porque Él ya lo vivió, y no solamente que lo vivió, sino que lo experimentó y cargó en Él todo el dolor que nosotros debíamos de llevar. Entonces, tan es así que lo entiende y le importa, que podemos ver
la siguiente diapositiva, ahí en Apocalipsis 21:4, que dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Él les secará toda lágrima de los ojos. ¿A quiénes? A los enlutados, a los que están padeciendo dolor, a los que están pasando por el duelo. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Gracias a Dios. Puede decirle usted, gracias Dios, gracias Cristo por esto, porque tú secarás todas nuestras lágrimas. Y déjeme decirle que si yo hubiera juntado todas mis lágrimas, no alcanzaría con los recipientes aquí en la casa, como en la historia de la viuda que le decía el profeta, pide vasijas para multiplicar el aceite, ¿verdad? Porque lloramos tanto, 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 ¿sí? Que solamente Dios es el que pudo enjugar esas lágrimas. Y Él ha ido secando poco a poco, como dice este versículo. Él secará. Y cuando dice Él secará, es que lo hará por completo. Él sanará nuestra herida. Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni más tristeza, ni llanto, ni dolor. Gracias a Dios por esta promesa, por este versículo, ¿verdad? Dice que todas estas cosas ya no existirán. Esto se va a terminar de alguna manera. Dios va a terminar con esto, porque a Él le importa, Él entiende lo que nosotros estamos pasando. La siguiente diapositiva dice también, aquí nos marca este versículo, porque podemos ver en estos pasajes de Isaías 53, tanto el versículo 3 como el versículo 4, nos asegura la compasión de Jesús. Ahí podemos ver esa compasión, ese cuidado y ese confort que además nos da esperanza, nos ayuda y da sanidad a nuestra alma, ¿verdad? Y todo esto es lo que nos proporciona el Evangelio, la palabra de Dios, ¿sí? Y podemos ver que en el versículo de Hebreos 4, del 15 al 16, miren qué hermoso nos dice estos versículos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Acuérdense que Jesús se convirtió en el sacerdote y en la ofrenda por nuestros pecados. Entonces dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, que sintió todo, que sintió la tristeza, que en su cuerpo llevó el sufrimiento, ¿sí? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro oportuno socorro. Él es nuestro ayudador. Él es el que se interesa. A Él le importa nuestra condición en este tiempo de duelo. Por eso podemos acercarnos a Él, al trono de su gracia, y ahí encontrar el socorro, la ayuda que necesitamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, con esto podemos ver que Jesús no es solo ese varón de dolores, ¿sí? Sino que a Él le importa tu tristeza, porque no solo conoció su propio duelo, también está al tanto de tu dolor, está al tanto de nuestro duelo. Él conoce perfectamente. Tal vez ni nosotros mismos podemos llegar a conocer o saber y poder expresar de alguna manera lo que estamos sintiendo, de la manera en que Dios lo conoce. Dios lo conoce perfectamente. Yo recuerdo que al principio de mi duelo, eh, pues como les mencionaba, yo no sabía que todas las cosas que vienen incluidas en el paquete del duelo, y recuerdo que me sentía tan mal porque yo expresaba y decía, así es como me querías dejar, Señor, me querías dejar sola, porque mi esposo falleció
cuando ya solamente me quedaba uno de mis hijos que en 6 meses se iba a casar. Y entonces yo decía, ¿esto es lo que querías para mí, Señor? ¿Me, ¿Es lo que querías dejarme sola? No pensaste en mí, Señor. Pero ¿sabe qué? Que después cuando fui comprendiendo y entendiendo lo que sucede en el duelo, pude hablar con Cristo, pude hablar con Dios y le pude decir, Señor, perdóname por mis palabras tan crueles y tan duras y te doy gracias porque sé perfectamente que tú sabías que esas palabras no salían de mi corazón, sino que salían de mi dolor. Dios conoce perfectamente nuestro duelo. Él no solamente se interesa en lo que Él sintió, sino también en tu dolor, en lo que nosotros estamos sintiendo y sabe perfectamente todas las cosas que están pasando dentro de ti en este tiempo. Y le doy gracias a Dios porque Él sabía perfectamente que mis palabras no salían de mi corazón, sino de mi dolor. Y en esta jornada del duelo, en este caminar con tanto dolor, la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que Jesús no solo está al tanto de nuestro dolor, que Él siempre está contigo, Él está con nosotros, Él está contigo y camina contigo, va contigo en la jornada de los altibajos del duelo. Acuérdense que hemos hablado que el duelo es como una montaña rusa, que sube y baja y parece que ya estamos bien y volvemos a subir y nos sentimos como estables, pero de pronto otra vez nos sentimos como en el fondo. Pero en esos altibajos, Él está contigo y camina contigo. El duelo es un proceso individual, es una jornada personal en la que Jesús, nuestro Salvador personal sufriente, ese varón de dolores, está con nosotros. Y esta imagen que está aquí, que hace alusión al Salmo 23:4, dice, no estás solo, aunque sientas que nadie te entiende, Dios ve tu llanto silencioso y Él camina contigo en el valle más oscuro. Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar ahí acompañándonos. Él siempre va a estar ahí consolándonos. Y si tú te sientes solo, no es porque Él no esté contigo. Eso es una de las cosas que a lo mejor la gente no podía entender de lo que yo le decía y creo que no lo ha podido entender porque hace unos días recibí pues de alguna manera como una crítica que me decía, es que no entiendo cómo es que dice que se siente sola todavía, ¿sí? Si Dios está con usted, Él se lo ha demostrado que está con usted. Y yo lo que les expreso y les digo, no es que me sienta alejada de Dios, mucho menos Dios alejado de mí, ¿sí? Sino que lo que me hace falta es la compañía de las personas, porque las personas que vivimos las 24 horas solos en nuestra casa, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos de la soledad, no de que Dios no esté con nosotros, sino del que otro ser humano con nosotros no esté ahí acompañándonos, ¿sí? A veces necesitamos la plática de alguien. A veces necesitamos el simplemente saber que está ahí. Saben que los miércoles, gracias a Dios, ya por 2 años Dios me ha permitido tener aquí a un grupito de mis vecinas que les estoy compartiendo de Cristo. Y este miércoles terminamos como a las 7:30, fíjense, de las 5 a las 7:30. Y una de mis vecinas que vive aquí atrás de mi casita, que es su casa, ella es viuda también y vive completamente sola. Y dieron las 10 de la noche y ella no se quería ir, ¿sí? Si no es porque se viene el aguacerazo, se va. Pero ella estaba tan tranquila y estábamos platicando de una cosa, de otra, y salía otro comentario. Y luego me dice, ay, ya son las 10 de la noche, sí, ya te quité mucho tiempo. Y le digo, no te preocupes, Juanita. Yo estoy contenta de que estés aquí porque veo que tienes tantas ganas de platicar como yo, porque nos hace falta la compañía, ¿sí?
No es que sintamos que Dios no está con nosotros, ni lo sintamos lejos de nosotros, ¿sí? Sino que necesitamos la compañía. Pero creo que hoy es el preciso momento para que tú puedas saber esto, que aunque sientas que nadie te entiende, Dios ve tu llanto silencioso y Él camina contigo en ese valle más oscuro. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver estos dos versículos que me gustaría compartirles, porque tal vez en algún momento los discípulos también sintieron tristeza y se sintieron solos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 6, en este pasaje bíblico en el que Jesús consuela a sus discípulos. Fíjense, Jesús consuela a sus discípulos porque él ya se iba a ir, estaba ascendiendo y él les dice, les asegura y les dice, no deben inquietarse porque iré a preparar un lugar a la casa de mi padre. O sea, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos. Y si recuerdan ese momento, él les dice también, no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes. ¿Se fijan qué hermoso es Dios? ¿Sí? Que a través de Jesús Él nos hace ver estas cosas de que no estaremos solos. Él mandó al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y qué hermosas esas palabras de consuelo que les dice, no se inquieten, yo solamente voy a ir a preparar un lugar para usted. Y San Juan 16:33 declara que Jesús dio estas palabras a sus discípulos para que tuvieran paz en él, a pesar de que en el mundo enfrentarían aflicción. Pero este versículo dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y si Jesús ya venció al mundo, nosotros también lo venceremos, ¿sí? Pero a pesar de que vivamos en este mundo que nos aflige por todas esas pérdidas, como vimos al principio, esos mini ataúdes, esas pérdidas que se vienen presentando día con día en todo momento, ¿sí? Y que se aunan, ¿sí? A esas grandes pérdidas en las que estamos eh, viviendo. Dice que Él, a través de su palabra, nos quiere manifestar o nos quiere dar esa paz que solamente Él sabe dar, diciéndonos que verdaderamente tendremos aflicción, pero que Él ya ha vencido al mundo y Él está con nosotros, ¿sí? Y en eso debemos confiar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miren, aquí vemos esta imagen tan hermosa y dice, lo que Isaías predijo, lo que el autor de Hebreos, en estas dos citas que ya leímos anteriormente, es lo que los evangelios describen con tanta exactitud. ¿Y qué nos describen? La vida de Jesús desde su nacimiento en un mundo caído hasta la muerte a manos de un mundo pecador. En los evangelios podemos ver la jornada de los duelos de Jesús, ¿sí? La tristeza de Jesús aparece en muchas de las páginas de los evangelios. Si vamos y leemos con cuidado, podemos ver que Jesús vivió, respiró, caminó y ministró en medio de escenas de dolor. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo que Jesús vivió jornadas de duelo, caminó en medio de dolor? La siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver, miren, aquí podemos ver una lista y que a esta le podemos añadir muchas cosas. Los duelos durante su ministerio, muerte y crucifixión. Aquí podemos ver el rechazo. Uno de sus duelos fue el rechazo en su propia tierra. Al regresar a Nazaret, su pueblo natal, Jesús experimentó el rechazo de la gente que lo conocía. No podía hacer milagros allí debido a la falta de fe de sus habitantes y se lamentó por su incredulidad, ¿sí? También otro de los duelos fue la incredulidad de la gente.
Jesús sintió tristeza y desesperación por la falta de la fe de la gente, incluso de aquellos que habían sido testigos de sus milagros. En un momento se asombró de su incredulidad, lamentando que a pesar de sus enseñanzas, muchos seguían rechazándole. También sintió dolor tras la muerte de su amigo Lázaro. En las escrituras relatan que cuando Jesús vio llorar a María y a los judíos que le acompañaban por la muerte de su hermano, se conmovió profundamente y dice, y se turbó. El versículo más pequeño de la Biblia, Juan 11:35, dice, Jesús lloró y demuestra este versículo su profundo sentimiento de tristeza ante la pérdida de un ser querido y el dolor humano, porque él era el Cristo, pero tenía su parte divina y su parte humana, ¿sí? También podemos ver que sintió el dolor tras la pena por el destino de Jerusalén. Al acercarse a la ciudad de Jerusalén, Jesús se detuvo y lloró por ella, pers presagiando la destrucción que vendría debido a la falta de arrepentimiento de sus habitantes. También podemos ver que en el huerto del Getsemaní, ahí sintió tanto dolor. Dice que fue la noche antes de su muerte. Jesús experimentó una angustia tan intensa que su sudor era como gotas de sangre. Acompañado por Pedro, Santiago y Juan, expresó que sentía una tristeza mortal. Imagínese eso, una tristeza mortal, un dolor abrumador ante la perspectiva de la ira de Dios por los pecados de la humanidad, pidiendo a su Padre que si era posible, le evitara pasar por ese sufrimiento, aunque finalmente se sometió a su voluntad. También experimentó el dolor tras la traición de Judas, el dolor de ser traicionado por uno de sus discípulos más cercanos en la última cena fue inmenso. Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir y expresó la gravedad del acto. Ay de aquel, dijo, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le sería no haber nacido. También experimentó el dolor tras la negación de Pedro. Jesús predijo esta negación y le dijo, Pedro, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. También vemos la decisión de las multitudes. Él sintió dolor tras la decisión de las multitudes cuando decidieron soltar a Barrabás y crucificarle a él. Dice que esto causó un profundo dolor a Jesús, no solo físico al ser torturado y crucificado, sino también espiritual y emocionalmente, especialmente al ser traicionado por aquellos a quienes venía a salvar. También sintió dolor tras el aparente abandono del Padre, rehusándose a mirarle en la condición en la que se encontraba en la cruz. Tuvo un profundo dolor para Jesús. Esto le causó un profundo dolor, pues en la cruz cargó con los pecados del mundo, lo que al ser el Dios perfecto le impidió ver a su Hijo en esa condición de pecado. Este sufrimiento al que se sumó el dolor físico, las burlas y la humillación fue una prueba de su amor y obediencia, tal como se interpreta teológicamente. Otra de las cosas que le causaron dolor fue ver a su madre al pie de la cruz. Le causó un gran dolor ver esta escena a Jesús, principalmente, por el sufrimiento de ella y por el cumplimiento de la profecía de Simeón. ¿Lo recuerdan? Que él anunciaba que una espada traspasaría su alma. Esto se lo dijo cuando fueron a presentar a Jesús. También a Jesús le causó dolor los clavos, la corona de espinas, la burla, los azotes y otros padecimientos físicos y emocionales. Esto le causaron un gran sufrimiento. La corona de espinas en particular provocó un dolor físico intenso y representó la maldición del pecado. Las burlas por su supuesto reinado y la burla de los soldados, las heridas por los clavos, los azotes, la flagelación, fueron torturas que causaron un sufrimiento físico severo. Qué tremendo, ¿verdad? La siguiente diapositiva, hermana. Dice
Después de saber todo esto, del dolor de Jesús, del dolor y los padecimientos que él tenido que llevar, podemos entender que Él es, como dijimos al principio, el varón de dolores y que no solamente le pudo su dolor, sino que le puede nuestro dolor. Por eso le confiamos nuestra vida, porque Él nos pastorea con soberanía, guiándonos a los pastos verdes de misericordia, gracia, y nos ayuda mientras caminamos por el valle de sombra y de muerte. ¿Sí? Ese Jesús que de los evangelios no solamente es un pastor cariñoso, quien trae un confort asombroso, sino que también es el Rey soberano en quien podemos eh, tener toda nuestra confianza de que Él nos va a ayudar en este tiempo de dolor. ¿Sí? Podemos confiar en Él. Es un varón de dolores, un varón confiable. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. Dice, ¿cómo nos podemos mantener firmes? ¿Cómo nos podemos mantener firmes mientras pasamos por el valle de sombra? Cuando estamos pasando por el duelo, ¿cómo podemos mantenernos estables, firmes, equilibrados mientras que estamos pasando por el valle de sombra? Solo podemos mantener la firmeza si nos sometemos a Jesús, quien nos sostiene cerca de su corazón. ¿Sí? Dice, como pastor, dice Isaías 40:11, nos podemos mantener firmes tomándonos de la mano de Jesús, porque como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos llevará a los corderos y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. Me gustó mucho esta pequeña foto donde él pone esa ovejita así cerca de su corazón y de su pecho. Y quiero que en un momento cierres tus ojos y te sientas que tú eres esa oveja, que Él la pone así, tan cerca de su corazón. Y que este versículo de Isaías 40:11 pudiéramos parafrasear esta última parte. Dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Y en esta última parte que dice, pastoreará suavemente, vamos a parafrasearlo, pastoreará suavemente, amorosamente a los enlutados y a los de corazón adolorido. Siéntase allí en los brazos de nuestro querido Jesús, de nuestro varón de dolores, experimentado en quebranto. Así como Él sintió el dolor, Él siente, Él sabe perfectamente lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Sí? Y para terminar la siguiente diapositiva, por favor. Necesitamos caminar junto con Jesús y no soltarnos de su mano, aplicando las siguientes verdades del Evangelio en nuestro caminar, en nuestra jornada de duelo. Y son estos 4 puntos. Y si quiere leerlos conmigo. Jesús es el Salvador sufriente, quien está íntimamente familiarizado con nuestro duelo. Entonces, es normal sentir dolor. Léalo conmigo. El segundo, Jesús es el Salvador compasivo, quien nos consuela en nuestro duelo, ¿sí? Porque es posible encontrar confort en nuestro dolor en Él. ¿Sí? Jesús es el Salvador, sanador, quien compasivamente nos habla la verdad eterna a nuestro mundo herido. Es posible lamentar con esperanza, sí. Sí es posible llorar en medio de nuestro dolor y al mismo tiempo sentir esperanza. Como lo dijimos ya, de que Él enjugará todas nuestras lágrimas, que ninguna de nuestras lágrimas se quedará sin ser tomada en su redoma. Y el último dice, Jesús es el Salvador empoderado
quien nos capacita para consolar a otros con el mismo consuelo que recibimos de Él. Y esto es algo sobrenatural, amar en medio de la pérdida. ¿Sí? Y sí es posible todo esto. Y son verdades que podemos nosotros encontrar en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y que tenemos que tener bien presente que si queremos caminar o llevar un duelo saludable, necesitamos no soltarnos de la mano de Dios. Y esto es lo que yo les puedo compartir y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Bendiciones. Gracias, preciosa Silvia. Muchas, muchas gracias. Ha sido muy reconfortante escuchar tu historia y cómo poco a poco el Señor ha ido sanando a través de tanto que ha puesto y que pone también a tu disposición. Yo sé que lo pone a disposición de los demás. Muchas gracias. Un abrazo bien fuerte. Te amamos y te admiramos mucho. Gracias. Igualmente yo a cada una de ustedes. Muy bien. Los que nos están viendo por redes, les queremos decir que vamos a estar aquí el próximo sábado a las 3 de la tarde y mañana a las 7 de la noche, Estrellitas en el Cielo y Jóvenes Resilientes también estará para servirles a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Invite, invite, invite. Si usted tiene amigos, amigas que han sufrido pérdidas significativas, no los deje ahí llorando con el dolor. No les diga, no les sobe la espalda y les diga, a mí me ha sentido pésame y luego ya y se quedó solo. Ahorita escuchamos, tenemos necesidad de un abrazo, de la compañía de otro ser humano. Invite a sus amigos, a sus amigas. Y aquí vamos a estar para acompañarlos y después los vamos a integrar a un chat de acompañamiento para servirles. En nuestras redes pueden encontrar las invitaciones. Pidan la liga para unirse a las sesiones de grupos pequeños que en la segunda hora de cada sábado nos vamos a sesiones de grupos pequeños. Estos no se graban porque guardamos eh, la discreción, el respeto a cada persona. No grabamos las sesiones de grupos pequeños, por eso es que ya no las ves, nada más ves la clase. Pero pide la liga para que pueda ser atendido y podamos escuchar tu historia. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo a todos. Los que están en la sala, no se salgan.